Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que tengo a la venta en el Corte Inglés, la Casa del Libro, Amazon, si queréis adquirirla. Por otro lado, en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Reseño también obras de grandes autores como Sino el egipcio, Mica Baltar y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. Y después tengo una sesión dedicada a la Biblia, a la palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona en febrero sobre una exposición taurina, sobre los carteles taurinos que actuó él como mediador. Y estuvo el torero, el inclusero, llamado el inclusero. Entonces hago también novelas espontáneas de viva voz, como La Torre de Piedra Costa y El Castillo de la Imaginación, y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Deciros que el día 19 de abril, que es un miércoles a las 6 de la tarde, José Donaire va a dar una conferencia sobre la sucesión a la corona de España y los hechos ocurridos en Cataluña en 1714, y yo también ese mismo día voy a hacer en el Santo Ángel, la Asociación Santo Ángel de Barcelona, que está en la calle Concilio de Trento 106 Bajos. Daré también haré la presentación de mi libro, La pelirroja rebelde, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Y también deciros que el día 22, sábado de abril, estaré en la Casa de Madrid, en el número 37 de Ausiàs March de Barcelona, pues con otros escritores para vender mis libros, La pelirroja rebelde y Belial el caballero, seguramente, y todo aquel que quiera acudir. Estaremos ya en principio sobre las 12:30, 1, y bueno, todo el día, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, voy a afrontar una cuestión que además viene a cuento porque es muy actual, como es el tema de la Semana Santa. Hablé de las Navidades, de los Reyes Magos y de otras fiestas que son, bueno, tienen cierta relación con lo que sería la Biblia, la palabra de Dios, pero cómo se ha ido utilizando para acabar desvirtuándose y no teniendo al final nada que ver con lo que realmente se entendía según la palabra de Dios, según la Biblia. Entonces, la Semana Santa es una época de, sobre todo en Occidente, los que son cristianos, en la que se celebra la Pascua del Señor, se celebra la Semana Santa y se celebra la crucifixión y la muerte de Jesucristo y lo que va a significar o lo que significó para el mundo entero. En realidad, nosotros, yo lo he dicho muchas veces, nosotros los cristianos o los creyentes en Cristo debemos celebrar solamente la Semana Santa. ¿Por qué? Porque la Navidad, aparte de que se ha convertido en una fiesta completamente pagana que hasta los ateos la celebran, no sabemos exactamente cuándo nació Cristo. Sí que sabemos que nació en Belén, que tenía a su padre José y María, que nació en un pesebre, es decir, todas las indicaciones que nos da la Santa Biblia, pero no sabemos el día en el cual nació, ni tampoco sabemos la fecha, ni sabemos el año, y por lo tanto, pues no debemos, de alguna manera, celebrarla como la celebra el mundo. El tema de los Reyes Magos, pues pasa parecido, y el tema de la Semana Santa. Es muy importante darnos cuenta que la Semana Santa viene a significar lo que Cristo trajo al mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo tiene que bajar a la tierra para redimirnos del pecado original.
Hemos visto cómo cuando Adán y Eva pecan en el jardín del Edén, pierden todos aquellos beneficios, todos aquellos privilegios que Dios les había concedido, y esa maldición y esas maldiciones y esas cosas malas las transmiten a sus descendientes. Y entre ellos estamos la generación que estamos ahora viviendo actualmente. Va a haber un ser humano que se libre de la muerte, de las enfermedades, de las cosas malas que estamos viendo y que están ocurriendo continuamente. Y cada vez vemos por el Apocalipsis y la palabra de Dios que será mucho peor. Pero lo que nos tenemos que fijar es si realmente la Semana Santa está cumpliendo con lo que Dios quiere que nos diéramos cuenta y lo que significaba esa muerte de Cristo para nosotros y para la humanidad entera. La muerte de Cristo significa la salvación del género humano, la redención. Cristo, junto con el Padre, asume ese papel de Salvador del mundo, el Mesías Yeshua Mashiach, el Salvador del mundo, que solamente Él lo puede hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que cree en mí vivirá para siempre, y aunque esté muerto, vivirá. Palabras de Cristo que están en el Evangelio y que significan que todo aquel que cree en Él se va a salvar. Ya no vamos a ser juzgados, ya no vamos a tener la ira de Dios sobre nosotros. Y esto nos debería complacer, deberíamos estar contentos y agradecer a Dios esta gracia, este regalo que Dios nos da a la humanidad a través de Cristo. Cristo, que es el Hijo de Dios, viene a este mundo para salvar a toda la humanidad y todo aquel que crea en Él se salva. El problema es cuando ese mensaje que da Jesucristo, esa salvación, empieza a utilizarse para dar un falso mensaje y para desvirtuarlo completamente. Ya había hablado de cómo el cristianismo se había ido desvirtuando, ya no se cumplía lo que decía Jesucristo y tal. Y viene a cuento porque, aunque ya había hablado de la idolatría, en la Semana Santa, y hablamos de la Iglesia Católica, porque es la única, en el sentido cristiano, que adora ídolos, está violando ese mandamiento que Dios le dio al hombre de que no adorara nada que esté en los cielos, en la tierra, bajo la tierra. Las imágenes nos pueden parecer muy bonitas, muy logradas, pero son eso, imágenes, que además no se corresponden con la realidad, porque nadie ha visto a Dios, nadie ha visto a Cristo, nadie ha visto a la Virgen, nadie ha visto a los ángeles, y por lo tanto, todo eso no es más que un negocio. Las procesiones son muy bonitas, se convierten en un espectáculo, en una fiesta, en una diversión, pero esto no tiene nada que ver con lo que a Dios le gusta. Había recordado yo que Juan XXIII es el primer papa en los años 60 que lee la Biblia y se escandaliza de lo que decía en ella. Dice, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que estoy leyendo? Y es cuando prohíbe en el Concilio Vaticano II que se adoren las imágenes en las iglesias. Entonces hay una cierta reticencia, hay una cierta resistencia en muchas de las iglesias, sobre todo las antiguas, y bueno, ya no tanto las modernas, a quitar las imágenes. ¿Por qué? Porque esto a los fieles les provoca admiración, fervor, y evidentemente esto da mucho dinero. La hermandad de la Virgen de no sé cuánto, la no sé qué de los rocieros de los hermanos no sé cuánto. Esto no lo quiere Dios. Esto hay que decirlo. Es así de claro. Y yo lo digo siempre que puedo a todo el mundo. Es un negocio que da muchísimo dinero y que a la gente le engancha. Entonces, todos aquellos que sean cristianos, por favor, que no adoren estatuas ni imágenes, ni nada. No las tengan en su casa, y menos de ídolos ajenos, porque esto a Dios no le gusta, y esto es idolatría, y esto es adulterar la palabra de Dios, cometer adulterio contra Dios, porque no irás en pos de dioses ajenos,
y dejarle una puerta abierta al demonio, que es lo que él quiere, que le adoremos a él. Y tras las imágenes está el diablo. Las apariciones marianas, todo eso, todo aquello que vengan mensajes de no sé quién, apariciones, y que vaya en contra de la palabra de Dios, que diga un mensaje nuevo tal, esto se llama anatema y esto quiere decir que no es mensaje de Dios. Dios ya ha dicho todo lo que quería decir en la Biblia. Ya nos ha dotado de estos 66 libros que contiene la palabra de Dios para que sepamos lo que tenemos que hacer. Si le queremos obedecer. Si no, pues seguiremos al mengano, al fulano, al zutano, iremos a la iglesia tal que son imágenes preciosas y bonitísimas. Que por cierto, hay imágenes que tienen las caras de artistas de cine y que tienen las caras de mujeres guapas y que tienen las caras de fulana, mengana y la zutana. Porque los pintores se han basado en esta, en la otra. Por eso cuidado con estas cosas. La gente a esto no le gusta. Que le digas la verdad no le gusta. Y algunos hasta nos lincharían si pudieran. A mí no me quite la virgencita de no sé qué, la esperanza de Triana, la Macarena de no sé qué, la virgen tal. Esto no es bíblico. La Virgen María es Miriam o María, no María de Guadalupe, María de no sé qué. Eso es un invento del hombre. Y no tenemos que adorar a la Virgen María. Solamente a Dios hay que adorar. Y evidentemente someterse a Jesucristo, el Hijo de Dios. Si creemos la palabra de Dios. Por eso los protestantes, los musulmanes, toda esta gente, tienen razón cuando a los católicos los llaman idólatras. Y es que son idólatras. Por lo tanto, si nosotros estábamos en una religión, digo religión, porque el cristianismo es relación. Si estábamos en una religión que estábamos adorando ídolos, salir de ese sitio, si queremos adorar verdaderamente a Dios y cumplir la palabra de Dios. Ahora, si queremos seguir nuestro gusto y estamos muy contentos y estamos muy bien siguiendo adorando, seguir adorando, pero no estáis adorando a Dios, estáis adorando a demonios. Y esto hay que decirlo. Entonces, la Semana Santa es esa semana de pasión en la cual Cristo, primero empieza el Domingo de Ramos, que es tan bonito, eso sí que es bíblico, y que por cierto no eran palmas, eran olivos, pero bueno, es igual, las ramas del olivos, y adoraron al Señor. Adoraron al Señor muchos de aquellos que después, cuando decían bendito el Hijo de David y tal, que después lo crucificaron. O de alguna manera consintieron en crucificarlo y vamos a soltar antes a Barrabás. Por eso digo que mucha gente iba detrás del milagrero. Esto ya lo hablé cuando hablé de la conferencia de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, mi Señor y Salvador. Hablé del tema este, que muchos de los que iban detrás no iban detrás de Cristo porque creyeran que era el Hijo de Dios o quisieran convertirse al Hijo de Dios y cambiar de vida, sino que lo único que iban era porque estaban enfermos y querían que los sanara. Por eso hay muchas iglesias por ahí que solamente hablan de sanación. Evidentemente una persona que está enferma, desde el punto de vista humano, hasta cierto punto es entendible que quiera estar sano, es lógico. Si a mí me dicen que aquí me van a poner sano, pues claro, si yo no creo en Dios o yo no estoy bajo la palabra de Dios, me voy corriendo. No. Porque voy a decir una cosa que es según la palabra de Dios y es verdad. Es que a lo mejor Dios no quiere que tú te sanes. Pablo, que decían el apóstol de los gentiles, según decía, tenía algo que le provocaba un gran dolor y le pidió a Dios que se lo quitara. Dios no se lo quitó. Muchas veces Dios no nos va a sanar de enfermedades físicas, me refiero. Sanar espiritualmente siempre lo va a hacer a través de Cristo. Pero físicamente, nosotros le vamos a pedir, Señor,
cúrame de esta enfermedad, o cura a mi hijo, o a este ser querido, o a esta y Dios no lo va a hacer. Porque a lo mejor no nos conviene. Claro, desde el punto de vista humano decimos, ¿por qué Dios más cruel, no? Que pudiendo curar, no nos cura, nos deja sufriendo. No, ya estamos pensando como el mundo. Hay que pensar como Dios. Por eso cuando venimos al cristianismo, cuando venimos a la palabra de Dios, ya nos transforma Dios y por lo tanto empezamos a pensar como Él. Vemos el mundo de una manera diferente. Por eso, la palabra de Dios tenemos que entenderla con el conocimiento del Espíritu Santo, porque el mundo no la entiende. Decía que era como locura para el mundo. El mundo no puede entenderlo, porque la inteligencia, la sabiduría del mundo no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? A través del Espíritu Santo. Pero para ello tenemos que someternos a la voluntad de Dios a través de Cristo. No hay otro camino. Vendrán falsos profetas, falsos cristos, y os llevarán para allí y para allá, y cuidad de que nadie os engañe, dijo Cristo. Entonces, la Semana Santa se ha llegado a desvirtuar de tal manera que ya lo que menos nos interesa es lo que es realmente el mensaje de Cristo. Lo único que nos gusta es irnos a, por ejemplo, a Andalucía o irnos a tal, mirar procesiones que son muy bonitas, y en la Semana Santa a pasarlo bien, que son vacaciones. Y miremos al cielo para que haya sol, para que sea muy bonito, podamos ir a la playa o podamos ir tal. Esto es lo que nos importa. Luego, carnalmente, no vamos de acuerdo con la voluntad del Señor. Entonces, la Semana Santa tenemos que ver cómo ese mensaje de Cristo vino para salvar a la humanidad y que mucha gente, por desgracia, no lo aceptó. Mucha gente no aceptó el mensaje de Cristo. Y en nuestros tiempos está pasando igual. ¿Cuántos hay que son voceros de Dios, profetas de Dios en el sentido de que predican la palabra de Dios, se sacrifican, pierden su tiempo por servir al Señor, que esto es loable, están en las esquinas, están en todos los sitios, y sin embargo, mucha gente pasa de largo. No les interesa. No les interesa ese mensaje, les interesa un mensaje de divertimento, placeres mundanos que ofrece el mundo, que nos ofrece a todos, por pocos recursos que tengamos o poco que seamos en el mundo. Todos tenemos ya a nuestra disposición un montón de placeres mundanos, y eso nos hace alejarnos de Dios. Por eso Dios no quiere que sigamos al mundo, que sigamos los mensajes del mundo, y poco a poco nos vamos alejando de él. Entonces, la Semana Santa hay que celebrarla, pero conforme a la voluntad de Dios. Hay que leer las palabras del Evangelio, hay que pensar muy seriamente en lo que le ocurrió a Cristo y tratar de pensar y de agradecer que por la gracia, que nosotros no hemos hecho nada, ni nada podemos hacer para ser salvos, sino solamente aceptando a Jesucristo, y Él se encarga de limpiarnos y se encarga de darnos la vida eterna. Ahora bien, eso quiere decir también una responsabilidad, que esto también lo he explicado. Es decir, no es solamente yo acepto a Jesucristo, tal, tienes que cambiar de vida para así demostrar que eres hija o hijo de Dios. Cuando ya te conviertes, cambias completamente. Esto lo nota la gente y lo notamos nosotros. Es verdad que en nuestro interior hará resistencia el hombre viejo y el hombre nuevo. Es como una lucha, ¿no?, entre dos personalidades que tenemos ya. Antes solo teníamos una, que era la mundana, y de vez en cuando adorábamos a Dios. Ahora tenemos una, que es la verdadera, que tenemos que tener, la naturaleza del Señor, pero luego tenemos la naturaleza mundana, que es la carnal. Y la carnal solo la tenemos que hacer caso cuando tengamos una necesidad normal. Tenemos que comer, tenemos que dormir y tenemos que cuidar de nuestra salud
y amar al prójimo y tal. Pero en lo demás no le debemos hacer caso, porque siempre nos llevará a caminos que no son correctos. Entonces la Semana Santa tenemos que estar pendientes y pensar en lo que realmente sufrió Cristo por nosotros, un hombre que era inocente completamente, un juicio injusto, cargó con todos los pecados del mundo, en ese momento se separa de su Padre, porque Dios no puede ver el pecado, y gracias a eso, esto representó su muerte, representó nuestra vida y nuestra salvación. Y luego cuando Él resucita, va al cielo, y ahí es cuando ya está velando por nosotros, por los cristianos. Y sabemos que Él va a ser el que nos juzgue, no a nosotros, sino al mundo. Entonces, Dios nos da esta posibilidad de poder, ya lo he dicho muchas veces, elegir entre el bien y el mal, nos da a Jesucristo, pero sobre todo, si uno es cristiano y realmente tiene a Cristo como Señor y Salvador, tiene que tener una especial atención en lo que es la Semana Santa. Una semana de pasión, una semana de sufrimiento, una semana en la cual Cristo da su vida por nosotros, por todos nosotros, porque Él no hace distinciones en los seres humanos, y lo que va a representar eso para nosotros. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mire, a que Dios quiere salvar a todo el mundo, pero no todo el mundo le va a aceptar. Acordaos de la famosa parábola del sembrador, que ya hablé de ella, ¿no? Cuando se ve como Dios va sembrando en el corazón de los hombres, unos están a favor y lo van a aceptar, otros, bueno, en principio sí, pero luego el mundo tal, después otros no lo quieren. Es decir, Dios no obliga a nadie, esto para empezar, ni nosotros tampoco debemos obligar a nadie. Por eso decía muchas veces que aquel que no quiera seguir a Dios no hay ningún problema, no le siga. Ahora, que se atenga a las consecuencias que le van a venir. Es como si yo, por ejemplo, tengo una enfermedad y a mí el médico me dice, usted no puede comer esta comida o esta tal porque le puede hacer mucho daño. O usted no haga esto o lo otro. No le hago caso. Problema mío. Dios nos advierte y nos da una guía que es la palabra de Dios. Por lo tanto, la Semana Santa es, la Semana de Pasión, es una de las cosas que más tiene que tener cuidado un cristiano. Es cuando realmente tenemos que tener más atención, más fervor, más piedad y más adoración hacia Cristo, que es el que nos salvó de todo el pecado, de todas las cochinadas, de todas las suciedades que teníamos nosotros. Nuestro espíritu se había desligado de Dios por el pecado original, por ese pecado que hemos heredado de Adán y Eva, que lo tenemos dentro todos, y en el momento en que ya aceptamos al Cristo, vuelve a conectarse con el Padre a través del Espíritu Santo y empezamos a tener una serie de revelaciones y empezamos a entender la Biblia, la palabra de Dios. No es que viene Dios aquí y se sienta con nosotros y empieza a explicar, porque no hace falta y Dios esto no lo va a hacer, pero sí que es verdad que empezamos a entender la palabra de Dios, porque estamos ya abiertos y ya tenemos nuestros sentidos abiertos a su palabra. Oímos la voz de Dios que se oye a través de nuestro interior, no hace falta buscarle en ningún sitio, está dentro de ya de nosotros con el Espíritu Santo y las palabras de la Biblia empiezan a cobrar vida para nosotros. Todos aquellos ejemplos de hombres y mujeres que vivieron antes que nosotros, que están en la Biblia, que atravesaron dificultades, pero tuvieron la confianza en Dios, nos puede servir de ejemplo. Igual todos los proverbios que están en la Biblia, los salmos, libros sapienciales, sobre todo las parábolas de Jesucristo, que es el mejor maestro que hay. Por eso, yo cuando veo que hay personas que están siguiendo a filósofos, a fulano, al mengano, al zutano, digo, pero si tiene la palabra de Dios, que vale más que nada, que muchas de esas enseñanzas las han sacado de aquí. ¿Quién es más sabio que Dios? ¿Quién como Dios? Por lo tanto, no se dan cuenta, este tipo de personas no se dan cuenta de que están despreciando un gran tesoro
por algo que no merece la pena, por sabio que sea esa persona a la que siguen. No deja de ser un ser humano que además está muerto y limitado y que no nos va, evidentemente, a hacer nada, porque no va a hacer milagros. Milagros los hace Dios y el demonio. El demonio puede hacer milagros. Y de hecho, lo vemos que lo hizo cuando el tema de Moisés, cuando él arroja la vara y se convierte en serpiente, los magos caldeos que estaban allí con el faraón también lo hicieron. Y dice, eso también lo hacemos nosotros. Claro, el diablo tiene ciertos poderes. Puede transformar la materia. Y otros poderes que tiene, porque Dios se los dio y no se los ha quitado. Ahora, Dios es mucho más fuerte, porque es el creador. Y a Dios no le ha creado nadie. Y es ilimitado el poder que tiene. El diablo tiene una limitación en sus poderes. Por lo tanto, si queremos entender lo que es la palabra de Dios, si queremos evitar esos engaños y embustes, tanto del mundo como del demonio, que está todo el día lanzando embustes, lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y sobre todo seguir al Cristo y leer la palabra y confiar en la palabra de Dios. Si no, vamos a ser engañados fácilmente. Entonces, y con esto termino, quería decir que la Semana Santa tiene que ser una semana en la que haya un recogimiento interior. Se lea mucho el Evangelio de Jesucristo, siempre hay que leerlo, pero más en ese momento, y veamos cómo Jesucristo viene a la tierra, está 3 años y medio haciendo su prédica, da las buenas nuevas a hombres y mujeres que estaban en ese momento cautivos del pecado y que después representa la vida eterna. Pero claro, esto mucha gente no le interesa. Mucha gente no le gusta porque todo lo que sea limitar mi gusto, limitar de alguna manera mis pecados, mis cosas, pues esto no nos gusta. No obedecemos a los padres, a los maestros, ni a las autoridades. Voy a obedecer a Dios menos. Entonces llega un momento que el hombre, si no tiene la palabra de Dios, no hay quien le frene. No hay nadie que pueda dominarse a sí mismo. Esto es un engaño. Ni la meditación trascendental, ni la filosofía, ni no sé qué. Estos son cuentos. Solamente Dios puede hacer este milagro en nosotros, que es el dominarnos, el sujetarnos a la palabra de Dios. Esto sí lo puedes conseguir. Lo demás no. Tenemos el ejemplo en la Biblia cuando Dios, que es omnisciente, ve en la mente de Caín lo que estaba pensando acerca de su hermano. Lo que vas a hacer no lo hagas, domina ese pensamiento que te va a convertir en un siervo. Pero él no hizo caso de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Hacer su gusto. Y ahí es cuando vienen todas las consecuencias malas y vemos cómo Dios desgaja y nos hace ver las consecuencias que tiene el pecado. El pecado es peor que Satanás, luego cada vez hay más pecado, porque el pecado va engendrando pecado. El mal va engendrando el mal. La venganza engendra más venganza. En cambio, el bien engendra el bien. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es pensar que todas estas fiestas que vienen de las Navidades, la Semana Santa, tal, miremoslo bajo el prisma de Dios. Y veremos cuánta corcha y cuánta porquería y cuánta sobra tenemos que tirar de eso. Entonces, seamos prudentes, seamos sabios y veamos realmente lo que se está celebrando en la Semana Santa. Y esto es un poco lo que yo quería decir del tema este tan importante, que estamos ahora ya próximos, y ya que es el tema de la Semana Santa y lo que nos puede hacer reflexionar, porque yo lo que busco es que la gente reflexione sobre lo que es seguir la palabra de Dios, seguir a Jesucristo, seguir el mandato de Dios y no dejarnos llevar por todos aquellos profetas, falsos profetas, engaños, mentiras del mundo, que lo único que nos hacen es daño y apartarnos de Dios.
Y esto es un poco lo que yo quería decir y gracias por haberme escuchado.